La historia que nos han contado y la historia que nos hemos formado en el imaginario colectivo peca de lagunas, de agujeros oscuros por los que hace agua nuestro pasado. El pasado para muchos mexicanos es una nebulosa en donde resuenan algunos nombres de señores a los que les recitábamos horribles poemas en los homenajes escolares, todos los lunes. Gente que no nos causa otro sentimiento más que el de fatiga al estar formados durante 30 minutos bajo el sol. Por eso pareciese que para muchos mexicanos es lo mismo Cristóbal Colón que Miguel Hidalgo. Por eso tenemos la tentación de pensar que Villa y Zapata pelearon en la guerra de independencia y que Benito Juárez es el padre de la patria. Para muchos de los mexicanos su historia es un machigüi, las sobras de lo que quedó en el pasado y que son mezcladas en una cazuela para alimentar una débil identidad mexicana, que consiste en ir a festejar al grito con sombreros de palma y bigotes postizos. Y qué curioso ¿es justo eso lo que haría un extranjero que se quiere disfrazar de mexicano? Tan lejos estamos de esa identidad de nuestro pasado que nos tenemos que disfrazar de mexicanos para celebrar una fiesta mexicana. En fin, el tema que hoy quiero tratar es el nacimiento de México como país. ¿Cuándo nace México como país? La pregunta podría parecernos sencilla, pero ya veremos que no lo es tanto. Si lo vemos de forma simplista, México nace con la independencia. Una guerra que dura de 1810 a 1821 y se acabó. México nace después de la independencia, pero siendo francos, creo que aquello estaba lejos de ser todavía un país. Justo antes de la independencia tenemos dos facciones, los realistas y los insurgentes. Los realistas fueron estos señores que durante los 11 años de guerra de independencia combatieron del lado del rey de España. Cuando Morelos, López Rayón, Bravo siguen con la lucha, los realistas también los combaten. Cuando los insurgentes son casi exterminados y pequeños grupos como el de Vicente Guerrero, el de Guadalupe Victoria, sobreviven en las sierras manteniendo unas débiles guerrillas, los realistas son los que luchan en contra de estos insurgentes. Les dan caza y casi los exterminan. Prácticamente los realistas habían ganado, ¿no? Y la Nueva España seguía siendo una colonia española. Los insurgentes no eran en esta época los grandes ejércitos de indios desorganizados que habían acompañado a Miguel Hidalgo en su lucha, ni tampoco el organizado y más eficiente ejército que había organizado Morelos. A estas alturas, los insurgentes eran grupos pequeños que se negaban a rendirse, que estaban resistiendo ante el ejército realista. Aunque el virrey pues ya les había ofrecido un indulto, estos seguían peleando, seguían diseminados en lugares inaccesibles del territorio mexicano, mantenían maniobras de guerrilla, asaltaban diligencias del ejército realista, les robaban sus sueldos, sus armas, y ahí se mantenían luchando, ¿no? Y no eran a estas alturas una amenaza seria, eran tratados como ladrones, como bandoleros, más que como un ejército serio, ¿no? No es lo que pasa en México lo que va a hacer que la cuestión de la independencia se reviva. No es lo que pasa en México lo que va a hacer que vuelva a renacer este interés por la independencia por parte del gran público mexicano, ¿no? Van a ser los eventos que suceden en España los que van a cambiar, digamos, la percepción que tenía la clase media pequeña, la clase burguesa criolla en ese momento, pequeño burguesa, y los altos mandos. Lo que pasa en España es lo que va a cambiarlo todo, ¿no? En España, en 1820, se restablece la Constitución de Cádiz, gracias a un levantamiento armado. El rey Fernando VII se ve obligado a firmar esta Constitución. La Constitución de Cádiz es de corte liberal, o sea que iba contra los privilegios de la nobleza, del clero, del mismo rey. Y cuando la noticia llega a América, pues va a causar muchas reacciones encontradas, ¿no? Por una parte, los criollos, los novohispanos liberales lo van a celebrar como un triunfo, pero los realistas pues no van a recibir la noticia con júbilo, ¿no? Los realistas son aquellas personas que gozaban en cierta medida de los privilegios del sistema, ¿no? El clero especialmente va a sentirse muy amenazado por esta Constitución de Cádiz, y van a empezar a mover los hilos para ver cómo pueden ellos escapar a estas resoluciones. Entonces estaban temiendo perder sus privilegios, así que para no perderlos vieron como una nueva solución a su problema precisamente el independizarse, el dejar de lado la corona española en ese momento para así no tener que obedecer a las Cortes de Cádiz.
Pensaban fundar una monarquía en México, invitar a Fernando VII como rey, y pues así se va a dar la conspiración de la profesa. Estos realistas tenían que darse prisa. La más apurada va a ser la iglesia. La Constitución de Cádiz había abolido la Inquisición, se había suprimido de nuevo a la Compañía de Jesús, a los jesuitas, se anunciaba la desaparición de las órdenes monásticas, se anunciaba también la expropiación y venta de los bienes eclesiásticos, en un país en donde la mayor parte de la propiedad privada estaba en manos de la Iglesia Católica. La Iglesia tenía que actuar rápido si es que no quería perder sus privilegios, pero pues no podían tampoco hacerlo a lo sonso. Debían también guardar las apariencias, debían darle un orden de legalidad y de verdadero espíritu democrático, de verdadero espíritu independentista a esta lucha, ¿no? Así que no podían hacerlo ellos directamente, no podían hacerlo los españoles que vivían en México porque precisamente de España se querían independizar. Así que van a buscar a un criollo que enarbole la lucha, un criollo de buena familia, guapo, rico, un galán de telenovela, así como los de Televisa. Y van a encontrar a Agustín de Iturbide, ¿no? La tarea va a recaer sobre él. Va a ser nombrado comandante de los ejércitos del sur y va a dirigirse al encuentro de la guerrilla insurgente que aún sobrevive en el sur, luchando y resistiendo, la guerrilla de Vicente Guerrero. Va a tener una serie de batallas contra Vicente Guerrero, las cuales va a ganar Vicente. Guerrero y sus hombres conocen muy bien la zona, tienen años peleando ahí, tienen años resistiendo en pésimas condiciones en esta sierra y no van a poder vencerlos rápidamente, ¿no? Quizá la superioridad del ejército realista les daría la victoria a lo largo del tiempo, pero no pueden vencerlos rápidamente. Y ya es inminente estas acciones que tiene que llevar a cabo Iturbide. Iturbide va a iniciar una serie de conversaciones con Guerrero. Le va a ofrecer un indulto, le va a mencionar que ya está liberando a los insurgentes que estaban encarcelados en la Ciudad de México. Le explica que él también quería la independencia, que en el fondo querían lo mismo, que incluso podían llamar a Fernando VII para que fuera el rey, pero precisamente esto es lo que no quería Guerrero, ¿no? Guerrero era una persona que de formación ampliamente liberal se había unido al ejército de Morelos precisamente porque estaba profundamente en desacuerdo con el racismo de las clases altas que habían gobernado la Nueva España durante mucho tiempo. La ley de castas lo había discriminado profundamente. Recordemos que Guerrero era una persona de ascendencia africana, por lo tanto estaba en uno de los estratos más bajos de las castas. Guerrero le va a responder. Guerrero le responde a Iturbide y se están carteando, ¿no? En una de estas cartas, pues Guerrero no era pendejo, ¿no? Guerrero le dice, o sea, yo estoy profundamente en contra de Fernando VII. A mí me parece un tirano, me parece un déspota. No acepta su indulto. Para Guerrero, que ha luchado tantos años, el indulto era una ofensa. O sea, yo prefiero morir peleando aquí que aceptar tu indulto, ¿no? Entonces, al final de cuentas, Guerrero le propone que si él quisiese una independencia sin ninguna de esas garantías, sin apelar a Fernando VII que viniese a gobernar y esas cosas, podía contar con él, podían llegar a un acuerdo, podían formar un solo frente. Al final Iturbide le va a proponer la paz a Guerrero, van a llegar a ciertos términos y se reúnen cerca de Chilpancingo, en Acatempan, se dan un abrazo, posiblemente el primer abrazo político lleno de hipocresía pura y dura, y pues al final de cuentas quedan en paz, quedan en el mismo bando. A los días Iturbide va a redactar y proclamar el plan de Iguala, con la intención de ir aglutinando los intereses de todos los bandos y que se fundamentan en 3 garantías. La primera garantía es religión, es decir, que va a respetar a la iglesia y sus privilegios. Unión, porque pues ya no había que pelearse, tenían que estar todos los bandos dentro de la misma vertiente para poder luchar contra España. Y la otra va a ser independencia. Pero qué curioso, esta independencia que buscan estas clases altas no es la misma independencia que buscaba Morelos, o la misma independencia que estaba buscando Vicente Guerrero, donde todos fuesen iguales y donde se anulasen los antiguos privilegios de castas que gobernaron México, la Nueva España, durante 300 años. Al final de cuentas lo que buscan es una independencia burguesa donde los que ya tenían el poder sigan conservándolo. Y no es hasta que ven que la Constitución de Cádiz amenaza con quitarle muchos de esos privilegios cuando esta gente busca la independencia. No sé, al final de cuentas buscan un país donde todo siga más o menos igual,
que en los últimos siglos. Aquí muchos de los conspiradores originales de la profesa se van a asustar. Cuando ya ven las palabras igualdad, cuando ven las palabras libertad, abolición de la esclavitud, se van a empezar a asustar, van a empezar a moverse en contra de Iturbide, van a decir esto no es lo que buscábamos cuando te pedimos que enarbolaran nuestra causa. Y además lo vieron con Vicente Guerrero, un guerrillero mulato que había estado peleando en la sierra durante varios años en contra de los realistas. Se empiezan a asustar y empiezan estos realistas y el clero a asustarse del movimiento que está haciendo Iturbide, y el ejército trigarante, formado a raíz del plan de Iguala, pues va a empezar a librar sus batallas en contra de los realistas que aún quedan. Con todos los que se iban adhiriendo al plan de Iguala, se iba acrecentando el ejército trigarante de las tres garantías, formado de liberales, insurgentes, guerrilleros, exrealistas, partidarios de Iturbide y pues un montón de gente que iba aumentando estas filas, ¿no? Los realistas iban quedando prácticamente sin gente. Sí hubo varias batallas, pero el ejército trigarante ya era muy superior al de los realistas. Los españoles realistas que estaban en la Ciudad de México estaban aterrados. Veían cómo prácticamente la Nueva España estaba siendo tomada y no había nadie que pudiese darle la contra a Iturbide, ¿no? Van a creer que todo es culpa de esta política de indultos y pacifista que había llevado el virrey Juan Ruiz de Apodaca y lo van a deponer. Van a tomar el mando para intentar frenar a Iturbide, toman el mando del ejército, siguen enviándolo a batallar contra Iturbide, pero pues la victoria era ya prácticamente un hecho. Cada vez más tropas y más mandos realistas se pasan al bando trigarante y se unen al plan de Iguala. A las costas de Veracruz en estas épocas, en estas fechas, va a llegar Juan de Donojú como jefe político de la Nueva España. Al desembarcar en San Juan de Ulúa le dicen que casi todo el país está bajo el control de los insurgentes, bajo el control del ejército trigarante. Juan de Donojú poco va a poder hacer. El 24 de agosto de 1821 pues, se va a reunir con Iturbide en Córdoba y van a firmar los tratados de Córdoba, donde reconocen que la voluntad del pueblo mexicano es la independencia y la victoria del ejército trigarante es innegable. Poco a poco los realistas que quedaban se van a ir adhiriendo al plan de Iguala, otros se van a mantener un poquito en las sombras. El 27 de septiembre del 1821, el ejército trigarante va a entrar a la Ciudad de México con pompa, todo es fiesta, se celebra una misa, todo el tiempo todo iba acompañado de una misa. Pues todo muy bonito, ¿no? Los que aún estaban en contra de la independencia de Iturbide, pues mejor se van a ir callando, esperando ver cómo evolucionan los acontecimientos. El 28 de septiembre se va a crear una junta provisional de gobierno que va a gobernar el país mientras se decide cómo nos vamos a organizar. Se firma también el acta de independencia del Imperio Mexicano. España se lo va a tomar muy mal. Las Cortes de Cádiz pues no van a reconocer la independencia mexicana, van a postergar el evento, van a discutirlo después en otras sesiones, pero pues la independencia ya era un hecho. Después Fernando VII va a recuperar el poder con ayuda de los franceses, va a recuperar el control de la península y también va a rechazar profundamente esta independencia de México. En el futuro va a intentar recuperar su colonia, va a intentar recuperar la Nueva España, pero pues todas estas veces va a ser infructuoso su actuar. España no va a reconocer la independencia de México hasta 1836. No fue la lucha que inició en 1810 la que va a posibilitar esta consumación de la independencia, ni ninguno de los ejércitos insurgentes. Es triste que haya sido la reacción conservadora, el miedo a perder los privilegios por las decisiones de las Cortes de Cádiz. Esto me causa un poco de tristeza, porque nada cambió en este punto, ¿no? No fue el pueblo conquistando su libertad y derrotando a los tiranos, fue la casualidad de un reajuste de sucesos políticos, de un reacomodo de los intereses que ya no se alineaban entre las élites novohispanas y la metrópoli en España. Alrededor de 1 millón de los 8 millones que por entonces poblaban la Nueva España murieron en esta cruenta guerra de 11 años y ojalá la paz hubiera sido el desenlace, al menos un respiro a la miseria que asolaba a los más desprotegidos, a los pobres, a esos que eran la carne de cañón de un bando y el otro, pero faltaba rato para eso, faltaba mucho rato. Se había acabado la colonia, pero pues empezaba un largo siglo de México bárbaro. En 1821 la guerra por fin se había acabado, los bandos iturbidistas e insurgentes se encontraban sumamente desgastados, las arcas del gobierno estaban vacías, la alegría por verse libres del gobierno de la corona española duró muy poco, porque el nuevo país no era todavía un país, era solo un territorio, y un montón de gente con muchas diferencias e intereses que eran capaces de todo, con tal de imponer su visión del mundo
y su poder sobre los otros. Iturbide es coronado emperador el 21 de julio de 1822. Emperador de chocolate, pues el Congreso, que debería haberse puesto a crear una constitución, se pone a gobernar y se distancia cada vez más de Iturbide. Los liberales tienen cada vez más diferencias con el emperador. Iturbide va a descubrirles una conspiración para establecer una república liberal, va a arrestar a varios diputados, va a disolver el Congreso. Esto va a causar molestia en muchos estratos de la sociedad mexicana. Santana se va a rebelar en Veracruz, va a lanzar el Plan de Veracruz. En febrero de 1823, Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo y Vicente Guerrero van a lanzar el Plan de Casamata. Las provincias van a querer más autonomía y se van a adherir al Plan de Casamata. Y el 19 de marzo de 1823, Agustín de Iturbide tiene que abdicar y exiliarse en Italia. Al final de cuentas, el 31 de enero del 24, México se va a constituir como una república federal y representativa, con un proyecto federalista que intentaba llevarle a todos estos estados, a todas estas provincias, un poco de autonomía que durante los últimos gobiernos de la Nueva España les fue negado por parte de la corona. Un proyecto que intentaba construir en México un país democrático, sin estos aires de aristocracia imperialista, sin este centralismo. Al final va a ser una religión, una sola religión, la del gobierno, la religión católica, la religión oficial. Y todavía faltaba mucho camino por delante. ¿Había nacido México ya en este punto? ¿Ya éramos un país? Algunos van a decir que sí. Algunos van a decir que ni de broma, que aún faltaba mucho. Esto era un país sin instituciones que funcionaran, sin un aparato de gobierno que gestionara y diese garantías de estabilidad, sin derechos sociales restituidos a las minorías oprimidas que durante los 300 años de la colonia sufrieron las vejaciones del imperio. Esto se llamaba Estados Unidos Mexicanos. Apenas nacía un territorio, apenas se estaba empezando a construir lo que posteriormente podríamos llamar un estado-nación, podríamos llamar México. Aquello tenía un territorio sin fronteras claras, inexplorado e ingobernable. Había bandos por todos lados con ideas contrarias entre sí, con una España intentando reconquistar su colonia y otras potencias intentando aventurarse con expediciones imperialistas en estos rumbos como Inglaterra o Francia, sin ningún tipo de reconocimiento serio por otros países y sin nada y que hiciera que aquellos 7 millones de personas que habitaban aquel inmenso territorio se sintieran un solo pueblo. Aparte teníamos Estados Unidos al norte, que ya con su doctrina Monroe y su destino manifiesto empezaban a mirar a México con otros ojos. Así que pues posiblemente este video tendrá una segunda parte en donde exploraremos qué significa ser un país, qué es un estado-nación y los eventos que siguieron al ascenso de Iturbide al trono de México. Quizá también hay una tercera parte, una cuarta, una quinta, no sabemos, dependiendo la complejidad del tema, dependiendo qué tanto nos dé el tema para hablar. ¿Cuándo nace México como país? Les pregunto a ustedes ahora. Contesten en los comentarios. ¿Tú cuándo crees que nace México como país? ¿Con la independencia? ¿Cuando hay instituciones? ¿Cuando hay paz? Actualmente hay paz. Así que si llegaste hasta aquí, te lo agradezco profundamente. Espero que te haya gustado. Dale un like a este video, suscríbete al canal. Yo soy Julián López y esto es Perracultura. Hasta el próximo video y muchas gracias.